titulado el mensaje Una nueva identidad y estamos repasando Génesis desde el comienzo del año. Y quiero decir, para empezar, que los extrañamos estas semanas pasadas. Estuvimos de vacaciones, tuvimos varias aventuras. Cuando se junten con nosotros, les puedo contar todas las lindas aventuras que tuvimos durante esa semana en Colorado. Pero la más grande tiene que ser la de entregar a mi hija Rachel. Ustedes la conocen. Rachel, en matrimonio, la entregué el viernes pasado. No este viernes reciente, pero el anterior. La entregué en matrimonio a su nuevo esposo. Así que ese era lo más fenomenal, la más grande aventura que tuvimos y lo más emocionante que sucedió, además de lo demás. Después de unos días de ella estar casada, mi hija me preguntó si ahora que tiene un certificado de matrimonio, ahí en la ceremonia, después de la ceremonia, fuimos a una pequeña recepción en el lugar donde estábamos hospedados y agarramos el certificado de matrimonio y lo firmamos ahí en Colorado. Ellos también lo firman. Aquí creo que lo haces en la corte, ¿right? Lo firmas de antemano. Pero yo, como estaba oficiando la ceremonia, lo firmé, ellos lo firmaron. Y ella me pregunta, ahora que tengo este certificado de matrimonio, me estaba preguntando si su nombre iba a cambiar automáticamente al de su esposo, ¿right? Si ella iba a agarrar el apellido de él automáticamente. Y al final de la ceremonia es mi costumbre anunciarlos como, en el caso de ellos, Rachel y Chandler y el apellido, señor y señora y el apellido de él. Pero el hecho de que yo proclamé eso a los que estaban presentes, solo tiene impacto a los que están presentes, ¿right? Y si realmente quiere tener el nombre de su esposo, entonces tiene que llevar su copia del certificado de matrimonio y hacer los trámites necesarios con las oficinas de gobierno encargadas de esto. Tiene que ir a la oficina de la licencia de manejar, al seguro social, si quiere viajar con su nuevo nombre, tiene que ir a agarrar un nuevo pasaporte. Y una vez que hace los cambios, entonces tiene que dejar saber a todos los demás, ya ya hice mis trámites, tengo este nuevo nombre. A mi empleado tengo que ir a dejarle saber a los recursos humanos, después al banco y todo eso, right? Así que es un proceso que tiene que seguir, no es nada automático. Y eso normalmente sucede en nuestra sociedad más con una mujer que se casa. Pero aquí va la pregunta para usted. ¿Alguna vez ha cambiado usted su identidad? ¿Se ha casado y ha tenido que ir a través de ese proceso? No, nadie. Para mi esposa sí. Yo sé que ella sí cambió su nombre a mi apellido. ¿Alguien más? No, ok, unas cuantas manos. All right. Así que, pero hay varias cosas que pueden causar eso, right? De que cambies tu identidad. Matrimonio, siendo una, ser adoptado. Si fuiste adoptado por una nueva familia, entonces agarras el nombre de esa familia. Si te estás escondiendo de la ley, sería otra, right? El programa de protección de testigos, right? Cuando te estás escondiendo del otro lado, right? De los malhechores. El divorcio puede ser otra razón que alguien se cambie el nombre.
inmigración. Hay varias instancias que al llegar a los Estados Unidos, pues cambiaron los nombres al llegar, ¿right? Y así que hay muchas razones por las cuales alguien podría cambiar su identidad. Pero hoy vemos un cambio de identidad un poco diferente, porque es Abraham, no es Abraham que decide cambiar su identidad, su nombre, pero más bien es Dios que le declara una nueva identidad, un nuevo nombre, Abraham. O sea, está escrito diferente, se oye casi igual y va a parecer igual cuando yo lo digo, pero está escrito un poco diferente, right? Pero el significado de uno y el otro es diferente, y esto es lo que vamos a ver hoy. En enero empezamos nuestro trayecto en Génesis, y en este libro vemos el origen de todo, ¿right? De todas las cosas. Es más, el libro empieza con, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y después de eso empieza a describirnos cómo creó todo lo que vemos, todo lo que percibimos. Vimos que Dios creó todo, pero a través del pecado entró la maldad, la corrupción, la muerte. Se nos introdujo a personajes como Adán, Eva, Enoc, Noé y Sarai y Abraham. Vimos que Dios le hizo una promesa a Abraham que estaba siendo reiterada a través de los años. Y que en Génesis 12, 1 al 4, vimos que Dios le dio esta promesa primero en el capítulo 12. Génesis 12, 1 al 4 dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Así que lo vamos a ver hoy en el pasaje. Vamos a ver en el pasaje de hoy que su edad también se toma en cuenta. Así que notamos que en el capítulo 12 él tenía 75 años. Ya estaba grande de edad, ¿right? Pero vemos la promesa reiterada en el capítulo 13, años después. Dice, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Y recordamos que para ese punto él todavía no tenía ningún hijo, ningún descendiente, ¿right? Pero hoy vemos la promesa ratificada en un pacto y una nueva identidad. All right, pues tiempo de participación otra vez. Vamos a ponernos de pie. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer una porción, la porción del verso 15 al 19. Que Génesis 17, del verso 15 al 19. Si puede acompañarme, lo pueden leer conmigo. Dice, verso 15 del capítulo 17, dice, también dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Verso 19. A lo que Dios contestó, pero es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo.
al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Y que vamos a estar repasando bastante esta mañana, pero el capítulo 17 vamos a agarrar tres cosas como es nuestra costumbre. Vamos a ver primero la marca del pacto, la maravilla del pacto, que es realmente lo que quiero, iba a decir que lo que quiero enfatizar, pero la muestra del pacto también es algo impactante al ver a Abraham obedecer de tal manera. En Génesis 17, Dios confirma su pacto eterno con Abraham, transformando su nombre, sus cuerpos y su futuro, sellando con una marca física lo que ya era una realidad espiritual. Y Abraham, asombrado ante esta maravilla del plan divino, responde ese mismo día con obediencia total, porque el Dios que establece el pacto es el mismo Dios que lo cumple. Así que veamos la marca del pacto. Voy a leer el verso 1 a 3. Génesis 17, 1 a 3. Dice: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé íntegro. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó diciendo, y vamos a ver eso un poco luego. Vamos a ver lo que le dice. Así que vemos que Dios se le apareció y la palabra ahí, el Señor, cuando ve en su Biblia está todo capitalizado. Eso quiere decir que la palabra en el original Jehová. Jehová, Dios, el Señor, se le apareció. Y nos dice que se le apareció y varios estudiantes de la palabra piensan que esta es una aparición de Jesucristo, ¿right? Porque la expresión física de Dios la encontramos en Jesucristo. Y hay varias veces en el Antiguo Testamento que Dios se manifiesta o se presenta en una manera física y creemos que es Jesucristo. Así que Jesucristo es posible, ¿right? De que Jesucristo mismo, y no quiero meterme en una explicación larga de la doctrina de la eternidad, ¿right? Jesucristo, aunque nació, fue un hombre físicamente aquí en la tierra. Él siempre ha existido, él siempre ha sido, pero él vino y se hizo un ser humano, se humilló, la palabra nos dice, y se hizo ser humano para ser parte de nuestra vida, de nuestros dolores, de nuestros sufrimientos. Y se cree que esta es una aparición de Jesucristo, porque nos dice ahí, ¿right?, que el Señor se apareció y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Así que primero Dios le dice quién era. Y aquí Dios Todopoderoso en el original es El Shaddai. Estudiando esto, vemos que hay diferentes interpretaciones al significado de El Shaddai. Pero los traductores originales del Antiguo Testamento, los judíos que la tradujeron del judío al griego,
usaron la palabra pantocrato en griego, que quiere decir todopoderoso. Y es por eso que tenemos esa palabra, esa traducción, yo soy el Dios todopoderoso, queriendo decir que no hay nadie, no hay nada superior a Él. Así que Dios establece quién está hablando con Abraham, porque le va a dar instrucción, le va a dar guía. Él necesita que sepa quién le está hablando y quién lo está guiando. Y vemos que Jesucristo toma esa identidad. La palabra griega pantocrato es usada en Apocalipsis. Y vimos esto en Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y el omega. Dice el Señor Dios, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que Jesucristo agarra esa identidad, se presenta ahí delante de Abraham y le da estas instrucciones. Continuamos, verso 4. Dice, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero, y yo seré tu Dios. Dije, los nombres Abraham en hebreo significa padre enaltecido o exaltado. El simple nombre Abraham. Así que, antes él no tenía hijos hasta ya teniendo como 83 años. Así que hasta entonces, si alguien le preguntaba su nombre y él les decía, well, mi nombre es Abraham, que quiere decir padre enaltecido, lo han de decir con un poco de vergüenza porque después iba a continuar la pregunta, right? Oh, ¿cuántos hijos tienes? Y la respuesta iba a ser, bueno, todavía no, pero Dios me ha prometido, right? Este es un hombre de fe, de seguirle así, decir, Dios me ha prometido tenerlo. Pero Dios le cambia el nombre de padre enaltecido a padre de muchos. Eso es lo que quiere decir Abraham. Padre de muchos. Y hasta ahora solo tiene uno. Y no es por su esposa, es por... repasamos esto por una sierva Agar. Así que nomás tiene un hijo. Y Dios le cambia el nombre a padre de muchos. O hay otra traducción que dice padre de naciones. Así que le está cambiando su identidad de una cosa a otra. Y la otra cosa es una identidad que Dios promete cumplir en él. Y recordamos que Dios, hablé de Jesucristo siendo eterno, y para nosotros es un concepto difícil de entender, al menos para mí, right? Pero Dios ve el fin desde el principio. O sea, Él puede ver que de Abraham iban a surgir los árabes, los judíos, y a través de la fe que los cristianos agarramos su descendencia en Jesucristo de Abraham.
Así que Dios veía ese futuro en este momento y por eso le da ese nombre de Padre de Naciones. Continuamos. Y reitera el resto de la promesa de que le iba a dar la región de Canaán. Continuamos, verso 9. Dice, Dios también dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio. Esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por el dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto eterno. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Así que varias cosas que notar ahí. Primero, de que la circuncisión no es de invención de Abraham. Otras culturas usaban eso en la antigüedad, pero era señal del pacto entre Abraham y Dios. Así que desde este momento en adelante se usó como una identidad separando los judíos del resto de la comunidad, de las comunidades. Y se hacía al 8º día, que coincidentemente, no es realmente coincidencia, pero la ciencia ha descubierto de que es el día óptimo cuando los niños pueden sanar más rápido. Así que los niños, porque Dios sabe su creación, Él establece el día 8 para que sean circuncisos y circuncidados y sean parte de la nación judía, parte de este pacto que Abraham hizo con Dios. Y también vemos en las Escrituras de que es algo simbólico aún para el cristiano, el separarse, el cortarse, el cortar la carne y quitar la carne. Así que como cristianos queremos separarnos de lo físico y buscar lo espiritual. Y la circuncisión es como una ilustración, una representación de eso. Y es lo que nos ayuda a estar en comunión con Dios. Muchos han querido agarrar el simbolismo del bautismo y la circuncisión, pero lo similar sería de que en ningún caso, o sea, en el caso de Abraham, la circuncisión era una señal del pacto, pero Abraham ya había sido justificado por su fe. No era justificación
no era basada en la circuncisión. Y para nosotros, nuestra justificación no es el bautismo, no es seguir ciertas reglas o obedecer ciertas cosas. Somos justificados por fe a través de Jesucristo. Y eso es lo que nos trae en relación, nos trae al nuevo pacto que Jesucristo ha establecido con nosotros. Continuamos y vemos la maravilla del pacto. Esto es nuestro Dios en obra, ¿right? Verso 15. Dice, también dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré, por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblo. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios contestó, pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Así que vemos varias cosas ahí. Primeramente, el cambio de nombre de Sarai a Sara. Y hay también debate en qué quiere decir cada nombre, pero cada nombre tiene, ¿por qué Dios le va a cambiar el nombre a no ser que haya un significado especial? ¿Right? Y la cosa es que todos están de acuerdo de que Sara quiere decir princesa. Y es más la princesa. Y algunos dicen que Sarai es mi princesa, queriendo decir de que mi princesa tiene un oficio o un título limitado, es nomás mi princesa. Pero la princesa es princesa para todos, ¿right? Así que si Abraham va a ser padre de naciones, él necesita una princesa que es para todos. Y nos ayuda a reconocer como padres de familia, como esposos, right? Que debemos de usar nombres como mi reina, right? Es el que uso en mi hogar con mi esposa. Nombres de cariño. No le digo princesa, pero reina, mejor aún, right? Así que, pero queremos usar ese tipo de cariño y eso es lo que hace Dios aquí con Sarai, le cambia el nombre a la princesa, que tiene alcance ilimitado. Entonces, nos dice el verso 17 que Abraham se inclinó el rostro hacia el suelo. Y si ha estado siguiendo, ve que esta es la segunda vez que Abraham acaba en el suelo, con rostro en el suelo. Pero esta vez se está riendo. Y si usted es familiar con la historia en Génesis, sabe que luego Sara se ríe también a estas mismas noticias. Así que, ¿qué es la diferencia? Porque luego Dios como que la reprende. ¿Por qué te ríes? Le dice, ¿right? Pero aquí Abraham está haciendo lo mismo. Y la idea es de que Abraham se está viviendo de gozo. Al menos ese es la mayoría del entendimiento de lo que está sucediendo aquí.
es el gozo de saber de que algo así pueda suceder. Y realmente es algo maravilloso, ¿right? ¿Acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Hermano, ¿qué piensan? Solo Dios, ¿right? Solo Dios lo puede. Y si recordamos lo que vimos al comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Cuando recordamos quién es Dios, Él es el Shaddai, el Todopoderoso, entonces recordamos o reconocemos de que no hay nada imposible para Dios. En Romanos 4:18 nos dice, contra toda, y este es Pablo escribiendo en su carta, dice, y esto es siglos después, right? Milenios después. Dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Y que ahí Pablo nos está diciendo de que Abraham no se rió porque tenía duda. Él creyó y obedeció. Y vamos a ver la obediencia todavía. Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Así que vemos que él, y vamos a ver la evidencia de su creencia, o sea, de que él creía lo que Dios había dicho. Vamos a ver la evidencia mientras seguimos adelante. Verso 20, Génesis 17:20 dice, continuando en Génesis, dice, en cuanto a Ismael, vemos lo que Abraham le dice, y otra cosa que notar, Ismael era producto de los planes de Sarai y Abraham, right? Ellos habían tramado el plan de tener un heredero, pero no era el plan de Dios. Así que Abraham le está diciendo, ¿por qué no bendices mis planes y produces tu resultado a través de lo que yo he producido? Y no es lo que Dios quiere. Él quiere lograr y demostrar de que Él es Dios y soberano. Realmente no necesita mi ayuda para lograr su plan, ¿no? Me permite ser parte de la manera de lograrlo, pero no depende de mí de que Él logre su plan. ¿Eh? Y Abraham le está diciendo, permite que Ismael sea, pero Dios continúa aquí en el verso 20 y dice, en cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, yo lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 gobernantes, haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara, de aquí en un año por estos días. Y ahora sí está diciendo muy específico. Antes Dios le estaba diciendo en el futuro te daré un hijo, pero ahora para este tiempo, el año que viene, vas a tener un hijo. Verso 22. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, subió y se retiró de su presencia. Y que vemos a Dios siendo específico y diciéndole exactamente cuándo iban a suceder estas cosas. Y
Vamos a ver esto luego, que Isaac quiere decir como risa, porque Abraham se ríe, Sara se ríe luego, y el nombre de Isaac les va a recordar de su reacción en el futuro. Continuamos. Y realmente la maravilla del pacto es lo que Dios vaya a lograr este gran milagro a través de estos ancianos, right? Realmente sería literal, se dicen mi vieja, mi viejo, right? Sí está Dios. Ancianos. Continuamos. La muestra del pacto, verso 23. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero, a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Abraham no esperó que Dios cumpliera su parte del pacto, right? No esperó a que tuviera un hijo y hacerlo todo al octavo día. No esperó ver a Sara embarazada. No esperó por alguna otra señal. Oh, Señor, vemos luego a Gideón, que pone una lana en el piso. Si hay rocío en el piso y no en la lana, no buscó ninguna otra señal. Right? Abraham obedeció. Él oyó la voz de Dios y ese mismo día, y mientras hemos estado repasando Génesis, vemos que Abraham tenía 318 varones listos y dispuestos para ir a la batalla, o sea, preparados para batallar. ¿Right? Queriendo decir de que las personas a su cuidado eran posiblemente más o menos 1,000 personas, siendo que 318 son capacitados de esa manera. Tenemos niños, tenemos hombres, mujeres, ancianos, todo eso. Así que nos dice que Abraham ese mismo día cumplió lo que Dios le había propuesto. Sabía con quién estaba platicando, sabía con quién estaba haciendo este pacto. Él sabía que era El Shaddai, Dios Todopoderoso. Y cuando Dios Todopoderoso nos dice que hagamos algo, esta debe de ser nuestra reacción. Esta debe de ser la manera que reaccionamos. Y es posible que es una simple voz que nos pone. Ve y comparte esto con alguien necesitado. Ayúdale a tal y tal persona. La cosa es el ejemplo de Abraham. Ese momento cuando oyó la voz de Dios, él obedeció. Y no era nada pequeño como estoy sucediendo ahorita, era algo que les iba a impactar. Él lo hizo, o sea, no es como que exigió que alguien más hiciera lo que Dios quiere para él, él lo hizo primero y también a su ser querido, como se puede imaginar, a su hijo
Ismael. Nos recuerda en otra ocasión, él reconoció quién era Dios, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y sabía de que Dios podía cumplir su promesa. Nos recuerda de otra ocasión en la cual el ángel concluye su anuncio a María diciendo, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Como hemos visto, Abraham y Sarai, ellos intentaron lograr el plan de Dios a su manera de entender, pero Dios puede lograrlo de cualquier manera y Él los usó a ellos para cumplir su propósito. El hecho que sabía esto, de que Abraham sabía de que para Dios no hay nada imposible, es demostrado en sus acciones. Abraham cumplió con su parte del pacto, no esperó, no dudó, su obediencia inmediata fue la muestra visible de su fe. ¿No? Muchas veces decimos que tenemos fe. Well, esa fe tiene que demostrarse, tiene que verse en nuestras acciones, tal como se ve con Abraham. Podemos volver al comienzo. Les conté de mi hija cambiando su nombre. Y vimos cómo Dios cambia el nombre de Abraham. Cambió su identidad, cambió quién era, porque Dios ve el futuro, porque Dios ve lo posible. Nosotros nomás vemos a través de nuestra experiencia, pero Él puede ver, lograr cosas que nosotros ni podemos imaginar. Una nueva identidad no solo se recibe, se muestra. Cuando venimos a Jesucristo, Dios nos da una nueva identidad. Así como Dios cambió el nombre de Abraham ese día, Él hace lo mismo con nosotros. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos cambia el nombre. Mentiroso. ¿Alguien? Oh, no hay ninguna mano. Nomás yo era mentiroso. ¿Está bien? ¿Está bien? All right. Ese era yo. Right? Y podía servir con varias descripciones. Estábamos sin esperanza, llenos de pecado y de maldad. Y realmente yo era un esclavo al pecado. Deseaba, este fin de semana no voy a hacer eso otra vez. Pero ¿qué pasaba? Hacía lo mismo. Yo deseaba ser diferente. Pero hasta que vine a los pies de Jesucristo, estaba yo esclavizado al pecado y separado de la gloria de Dios. Perdidos. Estaba perdido. Lleno de maldad. Pero al venir a Jesucristo, me dio una nueva identidad. Dios declara que somos en Jesucristo hijos de Dios. Hemos sido adoptados, ¿right? Mencionamos la adopción, una manera de cambiar su nombre. Somos adoptados a la familia de Dios. Es más, el matrimonio es otra manera de cambiar tu identidad. ¿Por qué es la iglesia? Es la novia de Jesucristo. Así que si usted es parte de la iglesia, usted tiene esa identidad en Jesucristo. Y somos partes del reino de Dios, somos ciudadanos. Hablamos de pasaporte, hablamos de nacionalidad. Cuando venimos al reino de Dios,
Él nos da una nueva identidad como ciudadanos del reino de Dios. Un sacerdocio real. Pedro nos dice que somos una nación santa adquirida por Dios. Tan grande es esta transformación que es una maravilla. Dios nos da una nueva identidad en Jesucristo a través del pacto, de su pacto en su sangre. 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Ven? ¿Alguien nuevo aquí? Espero ver más manos. Ven. Yo quiero ser nuevo, cada día nuevo. Porque quiero cortar la carne, quitar todo eso y ser más y más como Jesucristo. Es mi única esperanza. Espero que la sea de ustedes también. Amén. Quiero acabar con esta escritura, dice, es Efesios 1:4-6, dice, y espero que esto los llene de ánimo y ganas, porque no es nada que usted, o mejor dicho, que yo merezco o que haya logrado. ¿Right? No es nada que yo merezca o que haya logrado. Todo proviene de Él. Efesios 1:4 dice, Dios nos escogió. Hermano, hermana, Dios lo escogió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Así que Dios en su grandeza nos ha escogido, nos ha adoptado, nos ha hecho parte de su reino en Jesucristo. Y así como Abraham no se cambió el nombre a sí mismo, fue Dios quien lo declaró. Nosotros tampoco nosotros tampoco construimos esta identidad, la recibimos a través de Jesucristo. La única pregunta es, ¿la has abrazado? ¿La has agarrado? ¿Te la has apropiado? ¿Reconoces que eres algo único y nuevo en Jesucristo? Hay que agarrar esa identidad y vivir en ella. ¿Ven? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las grandes maravillas que has hecho por nosotros. Te damos honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos guíes y nos diriges para hacer tu voluntad, Señor, para obedecer como Abraham obedeció, para reconocer que somos nuevos en ti y tenemos esta nueva identidad solo a través de ti y el sacrificio que hiciste. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Ayúdanos a siempre exaltar tu santo nombre. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.